Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica, le entrega a través de esta producción una palabra de vida, de esperanza y de revelación. La promesa de Dios es que su palabra no vuelve a él vacía, por lo que estamos seguros que ésta producirá una transformación en su alma y le mostrará un mayor conocimiento del Señor. Sabemos que somos el pueblo de Dios. Sabemos que un día Jesucristo murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros y pagó un alto precio. Sabemos que fuimos trasladados de tinieblas a la luz. Pero sin embargo, nosotros difícilmente enfrentamos nuestras vidas con valentía. Regularmente, ante el problema, ante la situación, sea cual sea, nos acobardamos y realmente no enfrentamos las cosas con la verdad de Dios, sino que nosotros venimos y enfrentamos la situación a la manera del mundo. Enfrentamos las situaciones creyendo lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo. Y se nos olvida la verdad de Dios en el momento de la crisis. Se nos olvida lo que Dios ha dicho acerca de nuestras vidas y de nuestra situación. Pero hoy vamos a ceñir nuestros lomos. Dile al que tienes al lado, ciñe tus lomos. Vuelve y díselo, ciñe tus lomos. Dile ahora, apriétate la cintura. Y ahora dile, apriétatela hasta que te la ponga flaca. Hasta que te la ponga flaca, apriétatela. Vamos a ver esta historia y vamos a empezar en Primera de Reyes, capítulo 18, a partir del verso 41. Y vamos a ver cómo un hombre llamado Elías, profeta de Dios, decidió un día ceñir sus lomos, pero de repente, en el momento menos esperado, sintió temor. Y los lomos que habían sido ceñidos un día dejaron de estar ceñidos y empezó a creer las circunstancias que atravesaba. Verso 41 dice, y Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque se oye el estruendo de mucha lluvia. Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, y allí se agachó en tierra y puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió, miró y dijo, no hay nada. Y Elías dijo 7 veces, vuelve a mirar. Y sucedió que a la 7ª vez él dijo, he aquí una nube tan pequeña como la mano de un hombre, sube del mar. Y dijo, sube y di a Acab, prepara tu carro y desciende para que la fuerte lluvia no te detenga. Y sucedió que al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes y viento y hubo gran lluvia. Y Acab montó en su carro y fue a Jezreel. Y la mano del Señor estaba sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta Jezreel. Él ciñó sus lomos e hizo lo que tenía que hacer. Y a pesar de la fuerte lluvia, del torrencial, corrió delante de Acab y cumplió la misión que tenía que hacer en ese tiempo, para ese momento. Mira al que está al lado y dile, yo voy a cumplir la misión que me toca hacer en esta tierra, en este tiempo. En este tiempo voy a cumplir lo que tengo que hacer. Vamos a ver qué pasó de repente con este profeta. Primera de Reyes 19. Y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba de Judá y dejó allí a su criado. Él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro. Pidió morirse y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el enebro se durmió. Y he aquí un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come.
Entonces miró y he aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, le tocó y le dijo: levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Allí entró en una cueva y pasó en ella la noche. Y he aquí vino a él la palabra del Señor, y él le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Entonces el Señor, él le dijo: sal y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí que el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego el susurro de una brisa apacible. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y he aquí, una voz vino a él y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Y el Señor le dijo: ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado, ungirás a Hazael por rey sobre Aram, y a Jerú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, ungirás por profeta en tu lugar. Y sucederá que al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y al que escape de espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal, y toda boca que no lo ha besado. Vemos en este relato como un profeta de Dios que acababa de hacer una hazaña tremenda, matando todos los profetas de Baal, sintió miedo, sintió terror, porque escuchó la voz del diablo que le habló a través de Jezabel, la esposa del rey. Y él sintió la amenaza, la escuchó y la recibió y empezó a temblar. Este hombre, valiente hombre del Señor, que se había antes ceñido sus lomos, de repente empezó a temblar porque oyó la voz del diablo. Como muchas veces empezamos nosotros a temblar por nuestra situación económica, a temblar porque algo nos ocurre en nuestro cuerpo, a temblar porque tenemos problemas emocionales, a temblar porque ya tenemos una incertidumbre y no sabemos lo que será de nuestra vida en el día de mañana. Siendo hombres de Dios, mujeres de Dios, cristianos, llega el momento en que soltamos el cinto de la verdad y empezamos a creer y a recibir la situación que nos está ocurriendo y a escuchar al diablo hablarnos, escucharlo y recibir y creer lo que nos está diciendo. Esto le pasó a este hombre de Dios, el profeta Elías. Se puso bajo un enebro, que significa amargura. Es decir, este árbol de enebro significa que él se amargó, se tiró ahí desanimado. Y vino un ángel del Señor y le dijo: come y bebe. Y él comió y bebió, y por 40 días pudo sostenerse en pie y siguió adelante, para luego terminar en una cueva. Y en esta cueva el Señor le pregunta: ¿qué haces ahí? ¿Qué estás haciendo en la cueva? Y probablemente algunos de nosotros estemos ahí, en esa cueva donde estamos escondidos, porque el terror a nuestro futuro nos abruma, nos gobierna, porque el temor a muchísimas cosas que nos ocurren o que quizás no nos están ocurriendo, pero que tememos que suceda, nos han encerrado en una cueva y no nos hemos dado el privilegio de poder ver más allá de lo que nuestros ojos ven. Allí, cuando el Señor le pregunta, Elías se justifica, y se justificó 2 veces. Sintió autocompasión y al Señor le dijo: imagínate
es el vivo celo de Dios que yo tengo. Y eso lo veremos más adelante, más detallado. Ahora lo que quiero que entiendan en esta porción es que el hombre de Dios, el hombre fuerte de Dios, se dejó arrastrar por el temor porque escuchó la voz del diablo, porque creyó el escenario que el enemigo le puso enfrente a través de esta perversa mujer usada por él, Jezabel, y entonces creyó y recibió el engaño que el enemigo le había preparado. Estamos hablando de que el hombre que ciñó sus lomos y caminó en verdad, empezó a caminar en el engaño del enemigo. Cuando hablamos de ceñir los lomos, ¿de qué estamos hablando? Y creo que presten mucha atención, porque esta palabra es muy práctica para nuestras vidas, para nuestro día a día. Cuando estamos hablando de ceñir, estamos hablando de comprimir el cinturón. Ceñir es ajustar, es rodear, es apretar nuestra cintura, porque los lomos es esta parte de la cintura, de la columna vertebral, perdón. Inclusive en Estados Unidos hay una frase que habla de que aquel que no tiene fuerza es porque está sin columna vertebral. Le dicen así, pero que ese no tiene columna vertebral. Spineless, así, ¿verdad? Se pronuncia así. Porque no tiene fuerza. Porque la fuerza del hombre y la mujer se dice que está aquí, en el lomo, que es el final de la columna aquí, nuestra cintura. Entonces, estamos hablando que ese es el asiento de la fuerza. Y cuando hablamos de que te ciñas tus lomos, estamos diciendo, óyeme, tienes que fortalecerte para enfrentar lo que tengas que enfrentar a la manera de Dios y no a la manera del hombre, ni a la manera que el enemigo te quiere hacer que la enfrentes. Cuando te digo ciñe tus lomos, yo le estoy diciendo y me estoy diciendo, toma fuerza para seguir hacia adelante. Toma fuerza para enfrentar tu día a día, sabiendo que la verdad de Dios te dice que eres más que vencedor, sabiendo que la palabra de Dios te dice que en todo serás triunfante, porque Jesucristo ya pagó el precio para que en medio de toda situación tú tengas éxito, sabiendo que dice la palabra de Dios que ya tú fuiste sentado en lugares celestiales al lado de Jesucristo y ya fuiste bendecido con toda bendición celestial. Así que ahora abre tu boca y dile al que tienes al lado, ciñe tus lomos. Dile, toma fuerza, apriétate la cintura y empieza a ver tu vida como Dios la ve. Dile, empieza a ver tu vida como Dios la ve. Vamos a ver varios casos en que se registra la necesidad de ceñir los lomos, de apretarse la cintura. Y lo vimos en este contexto del texto que estudiamos al inicio, que es la porción de Primera de Reyes, cuando Elías tuvo que apretarse la cintura para ir delante de Acab. Había un torrencial, había lluvia después de una extensa sequía. Ellos vieron cumplir la promesa de Dios y a Elías le era necesario correr delante de Acab. Y no importó el trueno, el relámpago, la intensa lluvia, él ciñó sus lomos y fue delante de él. No importa la lluvia que te esté cayendo, el torrencial, los truenos, los relámpagos que estén en tu vida, en tu circunstancia, en tu atmósfera, ciñe tus lomos, toma fuerza, porque si lo enfrentas a la manera de Dios, vas a tener la victoria. Que no te asuste el sonido del relámpago, ni la oscuridad de las intensas nubes cargadas de agua. Ciñe tus lomos y cruza en medio de la tormenta, porque tú no estás sola, porque tú no estás solo, porque tu Dios está como poderoso gigante, yendo delante de ti, mostrándote el camino en medio de esa tormenta. No permitas que ninguna circunstancia te robe las fuerzas. No permitas que se te suelte el cinto de la verdad que tienes que amarrarte en tu cintura. Tienes que, mientras mayor dificultad, más te aprietes este cinto de la verdad. El Señor vemos también que ordenó un día a Jeremías ceñir sus lomos. Y en Jeremías 1:17 vemos que le dice, tú pues,
ciñe tus lomos, levántate y diles todo lo que yo te mande. No temas ante ellos, no sea que yo te infunda temor delante de ellos. Jeremías sentía temor. Jeremías había sido llamado por Dios para llevar el mensaje de Dios al pueblo, a los gobernantes. Había sido elegido por Dios para ser su boca. Y todo lo que Dios le decía, Jeremías tenía que decirlo al pueblo, pero él sintió gran temor. Y muchas veces nosotros estamos igual que lo tuvo un día Jeremías, sintiendo temor de los que nos rodean, temor de la familia, temor de los compañeros de trabajo, temor a hablar la palabra de Dios, temor a decir la verdad de Dios cuando vemos que nuestras familias y personas que amamos están enredadas en las cosas de este mundo que los arrastran a la perdición y a la muerte eterna. Y nosotros sentimos temor, y el temor nos impide hablar con firmeza. El temor nos impide ajustarnos el cinto de la verdad para establecer la verdad de Dios por encima del engaño del hombre. Pero hoy tienes que ajustarte el cinto de la verdad y salir de aquí dispuesta y dispuesto a confrontar a aquellos que te rodean, que andan en el engaño. Porque el Señor te llamó para que en este tiempo tú seas instrumento de Él, para que los que te rodean también disfruten de lo que hoy tú disfrutas y de la eternidad que disfrutarás al lado de tu Padre. En Jeremías 1:7 vemos que el Señor le dijo: no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No te excuses. Jeremías buscó excusas para no ceñir su lomo y hacer lo que Dios le había mandado hacer. Y empezó a decirle: Señor, es que yo estoy joven. Señor, ¿y cómo es que yo voy a hacer eso? Es que yo no puedo. Pero hoy piensa en las excusas que tú sueles usar para no caminar en la verdad que Dios quiere que tú camines, para no hacer aquellas cosas que Dios quiere que tú hagas. Piensa en las excusas que una y otra vez salen de tu corazón a través de tus labios, y hoy decide a renunciar a toda excusa, sabiendo que tienes que ceñir tu lomo, que tienes que apretar tu cintura para caminar en la verdad de Dios. Y la verdad de Dios para ti es que hables lo que Él te dice que hables, que hagas lo que Él te dice que hagas en este tiempo donde Él te ha permitido vivir. No solamente para que transites por esta tierra y diga, bueno, nació en tal año y murió en tal. No, para que digan al final de tus días, buena siembra y buena cosecha. Para que digan al final de tus días, qué ejemplo de vida. Que muchos estén llorando con esperanza, pero llorando de gozo al saber que dejaste una marca en sus corazones, porque te ceñiste tu cintura, porque te la apretaste y decidiste caminar en verdad. En Jeremías 1:18 vemos lo que Dios dice: he aquí, yo te he puesto hoy como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. ¿Qué le está diciendo el Señor a Jeremías? Tú no estás solo, tú no vas a ponerte el cinto de la verdad y a caminar en verdad e ir en contra de la corriente solo, sino que yo estoy contigo. Yo te he puesto fuerte, yo he hecho un muro de bronce a tu alrededor, yo te he puesto como columna de hierro, y más adelante dice: pelearán contra ti, pero no te vencerán. Jeremías no podía ser vencido al ponerse el cinto de la verdad y al posicionarse en el propósito mismo y convertirse en la boca de Dios. No importa las reacciones, no importa lo que se levantara en su contra, si decidía
quería caminar a la manera de Dios y en la verdad de Dios, Dios estaría con él. Dios lo iba a librar, Dios lo iba a guardar, Dios lo iba a defender, Dios lo iba a cuidar. Porque nosotros, amados míos, no estamos solos en esta tierra. Nosotros nos apartamos de Dios porque caminamos en el engaño y la mentira de este mundo. Pero cuando nos ceñimos con el cinto de la verdad y transitamos en la verdad de Dios, no importa lo que se quiera levantar delante nuestro, nuestro Dios dice que estará con nosotros y que nos hará un muro que no podrá ser derribado, que aunque peleen contra nosotros no seremos vencidos, porque ya Jesucristo de Nazaret nos dio la victoria. Jeremías 17:18 dice: sean avergonzados los que me persiguen, pero no sea yo avergonzado. Sean atemorizados ellos, pero que no me atemorice yo. Trae sobre ellos el día de calamidad y destrúyelos con doble destrucción. Esta es la actitud del que tiene el cinto de la verdad ajustado. Señor, destruya a mis enemigos. Señor, que yo pueda pisar sobre el problema que se levanta en mi contra. Señor, que yo me levante, Señor, fuerte, valiente y esforzado, sabiendo, oh Señor, que tú eres el poderoso que va delante de mí y que vas a destruir a todos mis enemigos, que serán confundidos, que tendrán que retroceder, que tendrán que volver atrás, que se atemoricen ellos, pero no yo. Que el obstáculo sepa que tiene que quitarse del medio y que tú puedas abrir tu boca y decirle al obstáculo: te quitas y te echas al fondo del mar en el nombre poderoso de Jesús. Pero para esto tengo que estar ceñido con el cinto de la verdad. El Señor quiere secar tus lágrimas. El Señor quiere que te olvides del dolor que has atravesado hasta este tiempo, pero Él necesita que te levantes fuerte y valiente. Esta es tu realidad, esto es la circunstancia que tú tienes que atravesar. Atraviésala a la manera de Dios, no a la manera del mundo. Ciñe tus lomos y enfréntalo con la fuerza de Dios, sabiendo, estando convencido plenamente que si lo haces así, verás resultados de excelencia. Vamos a leer en el libro de Josué, capítulo 1, algunos versos para que nos demos cuenta de qué el Señor le encomendó a este hombre. Sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado, tal como dije a Moisés, desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los hititas hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¡Aleluya! Esa es la clave, amados. Sé fuerte
y valiente en cumplir lo que Dios te dice, en ver las cosas a la manera de Dios y no a la manera de lo que las circunstancias te dicen que las miren. Sé fuerte y valiente, ten ánimo, porque tu Dios está contigo, porque no te va a dejar, porque no te va a desamparar, porque todo lo vas a poder enfrentar por Él en ti, por el bendito Espíritu Santo que está en ti, que te guía por el camino, que te enseña para tu beneficio. Aleluya. Cuando sabemos esto, amados, podemos ceñir nuestros lomos, podemos caminar en verdad y que nuestra mente y nuestro corazón no sea arrastrado por las malas noticias, que no sea arrastrado por las cosas que nos suceden día a día, que nos levantemos cuando el diablo quiera hablarnos para hundirnos, para desanimarnos, para deprimirnos, que nos levantemos en el nombre de Cristo y nos ciñamos el cinto de la verdad y le digamos: te callas, diablo, te callas. Yo le creo a Dios, yo camino en verdad y yo desenmascaro todo engaño de las tinieblas en el nombre de Jesús, y soy fuerte para enfrentar lo que tenga que enfrentar, porque si lo tengo que enfrentar es porque mi Dios tiene un plan, es porque ahí hay ganancia, es porque eso va a traer beneficio a mi vida. Ciñe tus lomos, haz las cosas a la manera de Dios y no a la manera del mundo ni del enemigo, porque Dios tiene un plan para ti. Escucha su instrucción y haz lo que Él te dice que haga. Sé valiente para ejecutarlo. Ciñe tus lomos. Olvídate del lamento, olvídate de la queja, olvídate del temor, olvídate de estar siendo pregonero de desgracia. Corta toda maldición que sale de tu boca y ciñe tus lomos. Levántate del rechazo, levántate de toda condición de desamor, levántate de todo recuerdo del pasado. Empieza a creer que ves lo que no ves, porque empiezas a moverte en fe, porque empiezas a moverte creyéndole a Dios, creyendo que su perfecto amor está activo en tu vida, en todo tu ser, en toda circunstancia y en todo tiempo, en el nombre de Jesús. Vamos a ver qué pasó con la vida de Ezequiel un día, profeta de Dios, otro profeta de Dios, y qué le dijo el Señor y cuál fue la actitud que este profeta asumió. Y tú, hijo de hombre, no temas. No temas ni a ellos ni a sus palabras, aunque haya contigo cardos y espinas y te sientes en escorpiones. No temas sus palabras ni te atemorices ante ellos, porque son una casa rebelde. Les hablarás mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son rebeldes. También el Señor le dice: a ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca y les advertirás de mi parte. El profeta Ezequiel tenía una misión muy clara de parte de Dios. Tú tienes que ir y hablarle lo que yo te mando, aunque estés entre escorpiones y entre cardos y espinas. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos una misión clara del Señor, una misión clara: vivir para adorar su nombre y salir y buscar las almas perdidas, bautizarlas, hacer discípulos y enseñarles todas las cosas que Él nos ha mandado. Es una misión, amados, que pesa sobre nuestros hombros, pero muchas veces permitimos que las espinas y los cardos nos atraviesen todo el cuerpo y entonces estas nos detienen. Muchas veces permitimos que los escorpiones que nos rodean nos den terribles mordidas y nos inyecten veneno. Y estamos paralizados y estamos neutralizados y nos hemos vuelto hasta indiferentes al llamado primario que pesa sobre nuestros hombros. Y ha sido más fácil dejarnos arrastrar de la corriente y vivir en la manera del mundo y no ceñirnos el cinto de la verdad y quitar toda mentira de nuestras vidas y quitar toda vida fácil, mentirosa y engañosa y establecernos en la verdad de Dios y realizar la comisión que el mismo Jesús dejó sobre nuestras vidas. Aunque haya espinas,
aunque haya cardos, aunque haya escorpiones, tu Dios te ha dicho, ve y haz lo que yo te he encomendado. Cíñete, ponte fuerte, ten ánimo y sé valiente. Y empieza a ser en esta tierra por encima de tu circunstancia, por encima de la enfermedad, por encima de la escasez, por encima de tus necesidades, por encima de las espinas, los cardos y los escorpiones. Empieza a hacer aquello que yo te he dicho que hagas en esta tierra. Olvídate de todo. Concéntrate en lo que es fundamental, como decía el Señor en medio de la adoración en esta tarde. Y haz lo que yo te he dicho que hagas. Vuélvete fuerte, cíñete a la verdad. Por más terrible, por más punzante que sea nuestra situación, que sean también las personas que nos rodean, vamos a no verlas a ellas. Vamos a abrir nuestras bocas y a creer que Dios es el soberano y que si atravesamos circunstancias específicas, nosotros tenemos que sacarle provecho, porque no van a permanecer para siempre. Dile al que está a tu lado, la situación que vivo es breve, es momentánea. Lo que me atormenta es breve, va a pasar y va a pasar pronto. Job 38:3 nos dice que Dios mismo le dijo a Job, ciñe ahora tus lomos como un hombre y yo te preguntaré y tú me instruirás. Óyeme, ciñe tus lomos como un hombre. Dile al que está al lado, ciñe tus lomos como un hombre. Como un hombre tenemos que ceñir nuestros lomos. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a Job en este momento? Apriétate el cinturón. Toma fuerzas, abre tu entendimiento para que tú puedas entender quién yo soy, cuál es mi soberanía, cuál es mi altura delante de ti, cómo tú no puedes en ningún momento cuestionarme ni juzgarme, cómo tú no puedes empezar a analizar por qué no, por qué sí, si yo hubiera, si yo hubiere. Ciñe tus lomos, apriétate para que tú entiendas quién soy yo. Y cuando el Señor le dice esto a Job, él mismo le dice, wow, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Fue cuando se ciñó los lomos con la verdad que él pudo entender quién era Dios y pudo realmente conocer quién era Dios. Cuando decidas ceñirte tus lomos con la verdad, cuando decidas empezar a ver tu vida a través de la mirada de Dios y no de tu mirada carnal, vas a conocer el amor que Dios tiene por ti y te vas a sentir seguro de la esperanza de tu porvenir. Solo cuando te ciñas del cinto de la verdad y te despojes del pensamiento engañoso y mentiroso y establezcas en todo tu ser el pensamiento de la verdad de Dios. Hubo un hombre muy mencionado llamado Jonás, que un día el Señor lo manda a Nínive a predicar su palabra. Y porque Nínive pertenecía a los asirios, ciudad mala, un pueblo que se levantó y oprimió durante años al pueblo de Israel. Y Jonás tenía ira en su corazón en contra de los asirios por todo el mal que le habían traído a su pueblo. Y cuando Dios le dice, ve y predícales arrepentimiento, él se paró y dijo, yo no voy para allá, porque él sabía que si le predicaba se iban a arrepentir y Dios lo iba a perdonar. Y él no quería ver a sus enemigos perdonados por Dios, lo quería ver destruidos y muertos en el mismo infierno. Entonces Jonás no hizo lo que Dios le dijo, sino lo que su voluntad le indicó. No se ciñó con el cinto de la verdad y enfrentó a la manera de Dios la situación, sino que para resultados horribles para su vida, enfrentó las cosas a su manera. Hoy tú tienes que decidir hacer lo que Dios te dice que hagas, aunque tú no quieras, aunque te duela, aunque te provoque lo que te provoque. Tienes que hacer lo que Dios te diga y no lo que tú quieras hacer. Hoy es día para rendir nuestra voluntad al Señor. Hoy es día para decirle, Señor, yo me ciño con el cinto de la verdad. Y toda voluntad mía que sea engañosa, porque vaya en contra a tu deseo y a tu voluntad, yo la rindo a ti. Yo me despojo de ella. Yo me despojo de todo engaño y de toda mentira. Y yo decido caminar ajustado el cinto de la verdad en mi cintura. Y me la aprieto y cobro fuerzas y enfrento mi vida a la manera tuya y no
no a mi manera. El cinto de la verdad implica tener una relación con Jesús y hacer la voluntad del Padre. Vamos a ver qué dice el Evangelio de Juan en el capítulo 8, versos 28 y 29. Por eso Jesús dijo: cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Dile al que está a tu lado: tengo que hacer lo que le agrada a mi Padre. Lo que le agrada a mi Padre es lo que yo tengo que hacer. Como Jesús nunca hizo nada de su propia cuenta, nunca habló nada de su propia cuenta, sino lo que su Padre le decía. En esto consiste, amados, el cinto de la verdad, en andar en la verdad de Dios, en estar cerca de Él, en una completa intimidad, en hacer de nuestra vida un estilo de vida de intimidad con Dios, para poder recibir la dirección del Espíritu Santo, para saber qué hacer, para saber cómo conducirme, para saber qué hablar en esta tierra. Separados del Señor, absolutamente nada nosotros podemos hacer. El cinturón romano era parte de esa armadura que tenían los soldados romanos cuando salían a la guerra. Cuando nosotros hablamos de cinto de la verdad, estamos hablando de guerra, estamos hablando de batallas. Y todos nosotros tenemos que saber que hay un enemigo que no descansa hasta querer vernos destruidos. Ese es su plan, eso es su meta. Y para nosotros vencerlo en esta tierra y ser ganadores de la batalla, nosotros tenemos que ceñirnos, que ajustarnos bien la verdad de Dios, respirar la verdad de Dios, meditar la palabra de Dios, atesorar en nuestros corazones y poner por obra esta bendita palabra, porque nuestra batalla contra el enemigo es constante. Él no nos tiene a nosotros misericordia, ni nunca lo hará. Él quiere verte destruido, quiere verte destruida, desanimada, triste, apartada de Dios. Y con el cinto de la verdad bien ajustado, de la misma forma que ese cinto servía para que el soldado romano se pusiera su espada y mantenía cada pieza de la armadura unida, de esa misma forma, cuando nosotros cada día nos ponemos el cinto de la verdad, porque al despertar tomamos la decisión de andar en la verdad de Dios, de andar en integridad, de ser coherentes con la palabra de Dios en nuestras actitudes, sencillamente nosotros también estaremos unidos a esa verdad en todo nuestro ser. Y no importa las flechas del equipo contrario, no importa las flechas del enemigo, nos mantendremos firmes, seguros y fuertes, porque ese cinto de la verdad está protegiéndonos de todo engaño del adversario. Nosotros, amados, no podemos seguir creyendo más en una mentira disfrazada que en la verdad iluminada por la palabra de Dios. Tenemos que dejar a un lado las mentiras, los engaños, que como ángel de luz que se disfraza el diablo, él nos habla, sino que tenemos que creer la verdad de Dios. Pero para esto nosotros tenemos que vivir la palabra, tenemos que poner por obra la palabra, que creerla y obedecerla. El Salmo 51:6 dice que nuestro Padre Santo ama la verdad en lo íntimo. ¿Estás andando en verdad en lo íntimo de tu ser? Cuando tú estás sola, cuando estás solo, cuando nadie te ve, ¿estás caminando a la manera de Dios o a la manera del hombre? Cuando estás sola o solo en tu habitación o en un área de tu vida donde estás solo tú, ¿estás actuando como Dios quiere que lo hagas? ¿Estás haciendo lo que Jesucristo estuviese haciendo? ¿O lo que el hombre o el enemigo de tu alma te ordena que hagas? Ceñir tus lomos con el cinto de la verdad es vivir para lo que a Dios le agrada, y que en lo secreto de tu vida, de tu alma, cuando nadie te ve, también lo sigas haciendo. Vamos a ver qué nos dice la carta a los Efesios en el capítulo 6, del verso 11 al 14. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo.
porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestíos con la coraza de la justicia. Tienes un enemigo que te ataca día tras día. Tienes que ajustarte el cinto de la verdad para que te puedas defender de estos ataques y no caigas en la trampa del diablo. Tienes que hacer las cosas a la manera de Dios y no dar lugar al diablo en ningún área de tu vida para que tengas esa defensa en contra de sus ataques. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es necesario que permitamos que la palabra nos santifique, que la palabra nos limpie, que la palabra nos enseñe cómo son las cosas, que Dios dice de cada área de mi vida. Para todo, la bendita palabra de Dios tiene una respuesta para nosotros. En cada área sentimental, económica, cual sea el área que estemos atravesando, la palabra de Dios tiene una respuesta para tu vida, que va a enseñarte cómo hacerlo a la manera de Él. Santifícate en esta verdad. Transfórmate a la manera de Dios. Empieza a parecerte más a Cristo, porque para eso está esa palabra que te limpia y te aparta cada vez más para Él. Por eso es que en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, verso 13, también dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué significa, amados? Que tenemos que renunciar al pensamiento que es mentiroso, al pensamiento que es engaño, al pensamiento que el mundo nos ha hecho que pensemos, nos ha obligado, nos ha enseñado. Ese pensamiento que se ha establecido en nuestro interior, que no es la verdad de Dios. Y vamos a empezar a ser fuertes en nuestras mentes, a ceñir los lomos de nuestro entendimiento para que entendamos la palabra, para que la recibamos y esa palabra sustituya el pensamiento que no es verdad, el pensamiento que es mentira y engaño. Lucas 12:35, vemos como el mismo Jesús dice: estén ceñidos sus lomos. ¿Qué significa? Estén preparados. Estén preparados para la batalla. Estén preparados para lo que se levanta en contra de ustedes cada día. ¿Cómo vamos a estar preparados? Con la verdad de Dios. Ceñidos nuestros lomos, nuestro pensamiento con la verdad del Señor. Hay que ir a la palabra para poderlo lograr, hermanos, y hay que orar. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, verso 1, a través de esta parábola de la viuda y el juez injusto, Dios da una enseñanza, y es la enseñanza de que es necesario orar siempre y no desanimarse, sino perseverar, seguir corriendo bien la carrera hasta el fin, seguir siendo fuertes con la fuerza de Dios en nuestras vidas, seguir sin desmayar clamando a nuestro Padre hasta que veamos que las tinieblas son esparcidas, que las tinieblas huyen y se establece el reino de los cielos. Tú fuiste llamado y llamada a establecer el reino de Dios en esta tierra. Y para poder hacerlo, tienes que ceñirte con la verdad, ajustar en tu vida la verdad de Dios, conociendo su palabra, permitiendo que te limpie y te saque el pensamiento errado y se establezca en ti el pensamiento que es verdad, y orando sin desmayar hasta que tú veas el reino de Dios establecido. Vamos a ver qué pasó con este hombre, profeta de Dios, Jeremías, cuando ciñó sus lomos. Así dice el Señor: ponte en el atrio de la casa del Señor y habla a todas las ciudades de Judá que vienen a adorar en la casa del Señor todas las palabras que te he mandado decirles. No omitas ni una palabra. Entonces Jeremías habló a todos los jefes y a todo el pueblo diciendo:
el Señor me ha enviado a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Y Baruch, hijo de Nerías, hizo conforme a todo lo que el profeta Jeremías le había mandado, y leyó en el libro las palabras del Señor en la casa del Señor. Cuando nos ceñimos del cinto de la verdad, logramos lo que tiene que lograrse. Se cumple el propósito de Dios. Se esparcen las tinieblas y se establece el reino de los cielos. Cuando decidimos tener ánimo, ser valiente para hacer las cosas a la manera de Dios y no a la nuestra, veremos manifestarse la victoria que nos fue dada en la cruz del Calvario en todas las áreas de nuestra vida. Esta ha sido una producción de la Congregación Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica. Es nuestro anhelo que la palabra que acaba de recibir le impulse a transitar el camino de la santidad y la obediencia al Señor.